9, 5 minutos, lo habíamos anticipado. Vamos a tomarnos un tiempito para meternos, si se quiere, también en esta serie de actividades, de espacios que, aprovechando los 100 años de el nacimiento de Paulo Freire, que se va a conmemorar en septiembre, pero que ya todo el año hay una serie de actividades, eventos, charlas, bueno, una cantidad de posibilidades de recordarlo y de recuperar su obra, de discutir su obra y pensarlo desde este tiempo también. Y decíamos, vamos a comenzar aquí en la radio de la universidad esta especie también de recuperar a Paulo Freire, hablando con Raúl Aramendi, que uno podría decir es educador popular, es integrante del CERPAG, también referente del Instituto Multidiversidad Popular, bueno, y un amigo de la casa, con quien venimos en distintos espacios encontrándonos, y siempre tal vez en las mismas búsquedas. Raúl, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por este tiempo. Hola, buenos días. Me alegra de estar en otros aires. Sí. Siempre ahí buscando otros aires, ¿no? Cuando se pone un poco raro hay que buscar otros aires. Sí, tal cual. Bueno, Raúl, para arrancar, ¿cómo es tu experiencia con Paulo Freire? ¿Cómo podrías contarnos? ¿Cómo llegás a Paulo Freire? Bueno, el primer contacto que yo tuve que me condujo hacia Paulo Freire, digamos, y al freireanismo, fue cuando se hace la segunda campaña nacional de alfabetización en la Argentina, que es en la época de Cámpora. Uh-huh. Se hace esta segunda campaña nacional, ¿no? Hubieron 3 hasta ahora. Y en Misiones se había designado una delegada para Misiones de la campaña de alfabetización, que era la hermana Elisa Monali, una monja muy comprometida con los sectores más pobres de Misiones, que estaba en una parroquia ahí pegadita a lo que en aquel momento era la Villa Miseria más grande de la ciudad, que era el Chaquito, ¿no? Uh-huh. Y ella asume esta actividad como delegada provincial para impulsar la campaña de alfabetización en toda la provincia, y en ese momento yo cooperaba con ella, trabajaba con las hermanas de ese lugar en el barrio, en la Villa del Chaquito. Entonces, ella lo primero que hacen es lanzar lanzar una formación, Uh-huh. de talleres para formar alfabetizadores, ¿sí? Yo ya había conocido la parte de la obra de Freire leyendo, haciendo otras actividades en otros lugares, pero a través de este espacio, no solamente que comencé a alfabetizar ahí en la parroquia, dentro de la campaña, tenía un centro de alfabetización, sino que a la vez esto nos ponía en contacto con un montón de gente que estaba trabajando en la misma perspectiva en varios lugares de América Latina. Uh-huh. Así fue como conocí a gente de Brasil, conocí gente de Chile, gente de Centroamérica, de México, ¿no? Y esas relaciones fueron ayudando a que vaya entrando en ese círculo, digamos, tan interesante que había en lo que ya se denominaba educación popular. Uh-huh. Uh-huh. Y eso, esa fue la primera entrada. Luego, estando ya participando, bueno, en el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, que fue nucleando a todos los centros que se dedicaban a educación popular, ¿no? Hemos llegado a ver más de 400 centros de educación popular, organizaciones, ONG, centros que dependían de sindicatos,
o de organizaciones comunitarias, o de iglesias, etcétera, en toda América Latina, cuando la revolución sandinista, en una reunión que hacen en Managua, una serie de educadores populares que se habían arrimado a la revolución para colaborar con la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua, que estaba encabezada por el gobierno. Entonces, allí Paulo Freire plantea en esa reunión que ¿por qué no creamos un Consejo de Educación de Adultos de América Latina? Fue el primer nombre que tuvo CEAL, ¿no? Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Ahora, de hace unos años, cambió el nombre y se llama Consejo de Educación Popular de América Latina. Entonces ahí se forma un grupo promotor, ¿no?, del CEAL, y comienza a expandirse por todo el continente. Esta preocupación, además de Freire, que da cuenta, ¿no?, de la situación en toda América Latina en relación a la alfabetización, ¿no? Si el tema es que hay que alfabetizar adultos, es que hay un alto índice de analfabetismo, digamos, ¿no? En aquel momento había un altísimo índice de analfabetismo. Yo, años después me acuerdo yendo a conversar con un organismo de cooperación internacional de Europa para pedirle que apoye la lucha contra el analfabetismo en la Argentina y que puedan financiar proyectos importantes de alfabetización, ya sean estatales o de grupos comunitarios, etcétera, o de ONGs. Me acuerdo que teníamos una discusión con un técnico ahí, funcionario de la Cooperación Internacional de España, y él decía, no, pero en otros países sí, pero Argentina no, con lo que hizo hasta ahora ha logrado avanzar mucho y no es significativo lo del analfabetismo. Y entonces yo le pregunté si ellos apoyarían una campaña de alfabetización en Paraguay. Sí, en Paraguay sí, porque en Paraguay la cantidad de analfabetos es muy alta. Bueno, la misma cantidad de personas que son analfabetas en Paraguay es la cantidad de personas que son analfabetas en Argentina en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, mi propuesta es apoyen al Paraguay de analfabetos que tenemos en la Argentina, además de apoyar a Paraguay, por supuesto. Porque estamos hablando de una injusticia invisible. El analfabetismo es una justicia invisible. Vos podés cruzarte con la persona que carece de la herramienta de la lectoescritura y no te das cuenta que estás cruzando. Si el injusticiado está siendo agredido por el injusticiador, vos lo ves. Pero en este caso es una injusticia invisible. Está ahí, camina entre nosotros, está presente. La persona, el analfabeto, digamos, desarrolla una cantidad de capacidades que el resto de los mortales no tenemos para poder moverse en un mundo donde no puede leer los carteles, donde no puede leer las enseñanzas, y entonces entra a manejarse por otro tipo de referencias, oculta el analfabetismo por sentir que se siente tan disminuido, ¿no?, que lo oculta, o sea que ni siquiera hace una denuncia pública de su justicia. Esta situación demostraba, o sigue demostrando, hay miles de personas analfabetas, a las cuales ahora se suman otras miles de personas que tienen otras formas de analfabetismo, ¿no? Por ejemplo, el analfabetismo digital, ¿no? Gente que yo tengo parientes, tengo amigos, tengo conocidos, vecinos que no pueden manejar bien una computadora, no pueden manejar un teléfono celular, etcétera. Y
que Y además, están entre nosotros y nosotras ahí, digamos, ¿no? Pensaba en esto que contás y dos anécdotas ahí muy breves. Una, hace ya varios años cuando estábamos empezando en algunos lugares a trabajar con tareferos y tareferas y se estaba discutiendo cuáles eran las prioridades, ¿no? Y el salario, las condiciones laborales era una de las prioridades y alguien dijo, bueno, por ahí podemos pensar en una campaña de alfabetización. Íbamos en un auto 4 personas y la persona que manejaba decía, pero no, o sea, no hay un problema el tema de la lectoescritura. Eso habría que pensar otras cuestiones. Y los dos tareferos que iban en el auto fueron en silencio hasta que varios kilómetros después alguien se le ocurrió preguntarle si ellos sabían leer y escribir. Y ninguno de los dos sabía leer y escribir. Y nosotras íbamos como especulando sobre un montón de cuestiones, ¿no? Y lo otro también, ayer, en un barrio, una computadora nueva que habían conseguido, y estaba ahí y le digo yo, pero podemos imprimir acá, pero yo no sé prenderla. Y acá no hay nadie que la sepa aprender y tenemos miedo a que se dañe. Y decía, bueno, son imposibilidades con las que todavía, analfabetismo con las que convivimos hoy, digamos, ¿no? Esa es una característica fuerte del analfabetismo de cualquier tipo, ¿no? Su invisibilidad. Uh-huh. O sea, bueno, entonces a partir de todos esos procesos donde empecé a participar también en cuestiones de alfabetización a nivel campesino y etcétera, nuestro centro en aquel momento era uno de los centros integrantes del SEAL. Entonces me proponen en SEAL que pase a formar parte del comité directivo latinoamericano y ingreso, me encargo de una de las digamos de las corrientes que se trabajaban, que era todo lo que tenía que ver con educación popular y sindicalismo. Uh-huh. O sea, educación popular en los sindicatos. Que había experiencias maravillosas en América Latina, conocí una experiencia en Perú que era increíble. Y entonces, como coordinador de esa red latinoamericana y miembro del comité directivo, empecé a viajar por América Latina y eso me permitió conocer, por un lado, muchísimas experiencias de educación popular, hacer muy buenas amistades, contactos, relaciones, trabajos conjuntos, y participar en la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua, donde el SEAL brindó formación de formadores. O sea, uh-huh. Yo estaba en el equipo donde formábamos a la gente que a la vez formaba alfabetizadores, ¿no? Uh-huh. Y trabajamos ahí varios años, yendo y viniendo, ¿no? Y junto, me acuerdo que formaban parte del equipo Raúl Ley, Carlos Núñez, Oscar Jara es ahora el presidente de SEAL, uh-huh. en América Latina. Uh-huh. Y bueno, y eso, gracias a eso, pude conocer personalmente a don Pablo, que era presidente del SEAL, el primer presidente, ¿no?, del SEAL. Después él deja la presidencia porque ya estaba muy metido en su nueva actividad en Brasil, ¿no? Y por lo tanto deja la presidencia, pero tuve la oportunidad de participar en reuniones donde estuvo él, de conocerlo, de poder ir a varias actividades que organizábamos como SEAL, uh-huh. con su presencia, etcétera, etcétera. Y eso fue para mí un regalo de la vida, ¿no? Un verdadero regalo de la vida. Raúl, y si uno tuviera que contar... Tanto parte SEAL, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestra organización acá hoy, uh-huh. en Misiones, el CEMEP-ADI es parte del SEAL, es un organismo afiliado al SEAL. Ajá. Preguntaba, ¿no? Si uno tuviera que contar y rescatar hoy los aportes de Paulo Freire, pensando en ese tiempo del que hablás, pero pensando también en nuestro tiempo,
¿Cuáles son esos aportes fundamentales, ineludibles, del que debieran estar dando cuenta desde educadores, comunicadores? Hablabas del sindicalismo también, bueno, de todos los procesos también de luchadores o procesos sociales que se están dando hoy. Bueno, es importante ver que si bien Pablo Freire se hizo famoso por su método de alfabetización, ¿no? Y todo lo que él construyó como gran pedagogo, digamos, en el tema de la alfabetización, se fueron agregando otro tipo de actividades a ese proceso, ¿no? A tal punto que, bueno, Pablo Freire terminó escribiendo una veintena de libros, de los cuales se conoce a veces hasta el nombre nada más de 2 o 3 de ellos, como Pedagogía del Oprimido, la educación como práctica de la libertad, ¿no? Por una pedagogía de la pregunta, por ejemplo, pero escribió, por ejemplo, Pedagogía de la Autonomía, que tiene que ver muchísimo con la construcción de las autonomías populares, la construcción de los movimientos populares con niveles importantes de autonomía en la toma de decisiones y en la manera de hacer las distintas luchas, ¿no? La educación popular fue penetrando en todos los espacios. Hubo una época que se discutía si se podía hacer educación popular en un espacio formal o no, ¿no? Fue una educación no formal, ¿no? Todo eso fue superado, bueno, fue habiendo distintas discusiones, y hoy se hace educación popular en las universidades, en las escuelas terciarias, secundarias, primarias, en otras formas formales de la educación, muchísima educación mal llamada no formal, porque tiene su forma, en sectores populares, etcétera, y se trabaja en el movimiento feminista, en el movimiento. Hay una experiencia en Buenos Aires muy interesante, que encabezada por Claudia Corol, ¿no? Sí. Llama Los Pañuelos en Rebeldía, que tiene todo un área de formación de educadores populares, impulsa muchísimo la educación popular en el mundo del feminismo. También en el mundo del ecologismo, en el mundo del nuevo sindicalismo, digamos, del sindicalismo ¿no? Se ha hecho y se hace muchísimos trabajos en el mundo indígena. O sea, prácticamente no hay ningún espacio donde haya pueblo donde hoy no haya experiencias de educación popular, y mucha acumulación de teoría basada en esas prácticas que hoy han puesto en discusiones cuestiones trascendentales o han generado cuestiones trascendentales. Por ejemplo, todo lo que es la investigación participativa, que origina el fenómeno de los movimientos de educación popular, ¿no es cierto?, la investigación participativa. O, por ejemplo, la discusión sobre la democracia participativa, que luego, a partir del encuentro de San Pablo, ¿no es cierto?, del foro, se pone en discusión en muchísimos lugares, y de la experiencia de San Pablo del presupuesto participativo logra un impacto mundial, digamos, ¿no? Ahí también pensaba en Freire y su participación más política partidaria, ¿no? En lo que fue la experiencia del PT, inclusive como funcionario, ¿no? Cuando él se va de Brasil con la dictadura militar, que bueno, le habían pedido que él haga un plan de alfabetización en el Nordeste, con la idea de en última instancia, de que haya una mano de obra más acorde a los vaivenes del desarrollo capitalista en ese momento nordeste brasileño, y él construye con su equipo un plan de alfabetización o una metodología que alfabetiza a miles en tiempos récord. Entonces le clausuran el plan, lo meten preso y lo expulsan del Brasil, porque no era para tanto. Se emocionó, diría. Sí, se la tomó en serio el hombre. Entonces, él ahí se va a Chile, trabaja en la época de Allende en Chile fuertemente, produce muchísimo allí,
ahí conoce mucha experiencia, porque en Chile en ese momento afloraron una experiencia de educación popular por todas partes, y luego de ahí tiene que irse con el golpe a Europa. Trabaja en el Consejo Mundial de Iglesia varios años en Europa, y se va a formar alfabetizadores y asesorar las campañas de alfabetización en 3 países del África que habían generado procesos de descolonización, ¿no? Como son Angola, Guinea-Bissau y Mozambique. Ahí él escribe algunas cosas maravillosas, producto de toda esa experiencia, y luego cuando la lucha en Brasil logra hacer retroceder a la dictadura, y se abre toda una nueva experiencia a partir de los metalúrgicos de San Bernardo do Campo en San Pablo, se crea la CUT, la Central Única de Trabajadores, una central clasista, y que se construye a partir de ese movimiento sindical de los bancarios de Porto Alegre y de los metalúrgicos de San Bernardo, y ya estaba comenzando el movimiento Sin Tierra. Se lanza en ese momento el PT, el Partido de los Chavos, ¿no? Freire se afilia al PT, pasa a formar parte de los militantes del PT, participa fuertemente, incluso creo que fue secretario de Educación de la primera intendencia femenina que hubo del PT en San Pablo, ¿no? Con Luisa Erundina, una trabajadora social maravillosa, y él trabaja con ella, con Luisa Erundina ahí, en toda esa experiencia. Hacen experiencias muy interesantes, sobre todo de centros culturales en los barrios, y entonces él ya milita, digamos, en el PT, que fue el partido en el que militó hasta su fallecimiento, ¿no? Sí. Y ya, aunque seguía viajando por todo el mundo, porque ya era demasiado famoso y todo el mundo quería... Paulo Freire debe ser una de las personas que tiene mayor acumulación de doctorados honoris causa en las universidades del mundo. Se tiene una colección, o tenía una colección increíble, ¿no? Raúl, nos quedaríamos hablando mucho más. Nos queda mucho más para hablar de Paulo Freire, pero tenemos como excusa tal vez este año para seguir recuperándolo y sus distintas facetas, desde educador, militante, bueno, también desde la gestión más política, de su rol en el PT, bueno, todo lo que podríamos recuperar de Paulo Freire. Sí, porque él pasó a formar parte del Consejo de Asesores del MST también. Sí. Lo escuchaba a Frei Beto recuperando algunas de las conversaciones que se están dando en estos días a propósito de este aniversario, y diciendo justamente cómo uno podría explicar que Lula llegó a presidente, y resumió algo así como habría que pensar en Paulo Freire y lo que significó para Brasil la presencia de Paulo Freire. Así que bueno, ahí como para seguir charlando, y te proponemos a vos como para que cada tanto podamos volver a charlar de distintos lugares. Sí, cómo no, y como además en esta acción de recuperación creativa de Paulo Freire que estábamos haciendo desde ese año en toda América Latina, se están haciendo muchas actividades. Sí. Voy a mandar una de las cosas, yo he participado en varias de esas, y también ahora todo digital, y la idea es llegar a un, o sea, no terminar en septiembre, sino que lleva todo el año la campaña y todo el año que viene. Genial. O sea que, y durante el año que viene, en el 2022, una de las actividades que está pensada es un encuentro latinoamericano de educadores populares y gente comprometida de los movimientos populares, una especie de abrazo
O sea, el sueño nuestro es que ya nos vamos a poder abrazar directamente, ¿no? O sea, nos vamos a poder tocar, nos vamos a poder carne con carne, de bigote con bigote, de pelo con pelo, y lo vamos a hacer en Posada. Acá, mira. Aquí en Posada. Sí. Así que ahí vamos anticipando, esperemos que... Yo les puedo mandar el nombre de algunos compañeros y compañeras que están en la organización de eso, para que ustedes le entrevisten y vaya hablando del tema. Se va a hacer probablemente antes de fin de año, de este año, una actividad acá en Posada, haciendo la convocatoria pública, digamos, ¿no? Pero la idea es el año que viene. Buenísimo, buenísimo. Nos anotamos ahí para... Por supuesto. Raúl, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por este tiempo y bueno, también por recuperar y contarnos parte de esa experiencia con Paulo Freire. Muchas gracias. Bueno, aprovechen y lean un libro fundamental para este momento que es Pedagogía de la Esperanza. Sí, está bueno, dale. Ahí Pedagogía de la Esperanza, uno de los tantos libros de Paulo Freire. Abrazo. Abrazos a usted y gracias por llamarme. Un abrazo. Ahí Raúl Aramendi, educador popular, integrante del CERPAJ, integrante de la multidiversidad popular también, y uno de los referentes para hablar queríamos empezar un poco recuperando a Paulo Freire y tantas facetas, como decíamos, para poder... volver a Freire, también para volver a esa etapa de nuestra América Latina, si uno quisiera conocer lo que fue la experiencia en Brasil, tal vez entrando por la experiencia del PT, del MST, como decía, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, del Partido de los Trabajadores que lleva a Lula da Silva como presidente, los foros sociales mundiales, si bien ya no estaba allí la presencia física de Paulo Freire, porque él fallece en el 97, pero bueno, todo lo que ha significado esa experiencia también, así que hay mucho para recuperar y queríamos arrancar como excusa este año, este aniversario, 100 años de el nacimiento de Paulo Freire y lo que decía Raúl, hay muchas actividades que se están generando y ahora que hay mucha actividad online también, uno lo puede ir encontrando en distintos espacios, en distintas propuestas desde, qué sé yo, pasando desde Bolivia, pasando por Perú, bueno, Chile, Argentina, mucho de Brasil, así que pueden ir también hurgando un poco. 9:32 minutos.